Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Él les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy el Señor nos invita a descubrir qué tan buenos cristianos o no hemos sido. Y aquí podríamos empezar con una pregunta. ¿Quién tiene Biblia en su casa? Y casi todos podríamos decir que tenemos Biblia en nuestra casa. Siguiente pregunta: ¿quién la lee todos los días? Pues bueno, ya algunas manitas ya no se levantaron. ¿Cómo vamos a conocer lo que Dios quiere de nosotros si no estamos en contacto con su palabra? Y no les digo que se avienten a leer todo un libro, no, con que lean algunos cuantos versículos. Lo que podría ser interesante es de que se fueran leyendo todas las perícopas. Este es el nombre técnico a los subtítulos que tiene. Por ejemplo, empieza Génesis 1:1 y empieza la creación o la creación del universo. Y ahí sí es casi todo el capítulo. Pero ya después viene la creación del hombre, que es una segunda visión de la creación. Y después viene el pecado. Después vienen así, son pequeños fragmentos de la Biblia que podemos ir leyendo día con día para conocer mejor. ¿Por qué? Porque hoy el Señor nos dice: el que me ama, escucha mis palabras, pero no solamente escuchar, sino ponerlas en práctica. Pero también hay que tener cuidado, porque si no nos puede pasar lo que a Orígenes. Hay muchos pasajes en la Biblia que se llaman alegóricos, porque hay un pasaje en la Biblia que dice: si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale entrar tuerto al reino de los cielos que con tus dos ojos ser arrojado al lugar de castigo. Pues ya cuántos estaríamos ciegos, cojos, mancos. Pero ahí no es el hacerlo literal, sino la alegoría. Si tú sabes que hay algo que te gusta, pero que no es provechoso para tu alma, entonces sí, quítalo. Porque hasta de las cosas buenas podríamos pecar. Y dirán: ay, Padre, ¿cómo que de las cosas buenas podemos pecar? Pues sí, cuando exageramos las cosas. Y por ahí podríamos ver personajes históricos. Bueno, si no quieren leer su historia, pueden ver esta película que está hecha por nuestros hermanos cristianos no católicos, que se llama Lutero. Y van a ver una parte en donde Lutero está viendo demonios por todos lados y todo lo que está haciendo es pecado. Pues eso ya es una exageración de un cumplimiento, y se llama la enfermedad, y es una enfermedad espiritual, del escrupulosismo.
Ay, no, es que escuché una canción en la radio y como no era de Dios, ay, estoy pecando. No, eso es ya exagerar en las cosas. Dios nos da la libertad, pero no debemos llegar a pecar. Por ejemplo, alguien que diga, ay, es que pues es muy bueno comer. Ah, entonces cada que pueda voy a comer. Pues no, ya vas a llegar a pecar de gula. O tantas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, se dice que cuando el Papa Francisco, todavía ni como obispo, sino como sacerdote, pues llegó a ser el provincial de los padres jesuitas en Argentina. El provincial pues es el superior mayor de una región, no de toda la orden, sino de una región. Él era el superior de todos los sacerdotes jesuitas de Argentina. Entonces, en la casa provincial había un sacerdote que tenía encomendado visitar unas religiosas, tenía otras tareas y luego tenía que ir a dar clases al seminario. Entonces, pues el padre lo veía que toda la mañana se la pasaba en la capilla y ya se levantaba y se iba para la universidad. Y así como que una vez le dice, hermano, ¿qué no tiene trabajo que hacer? Dice, ay, sí, padre, pero fíjese que como tengo que hacer todas mis oraciones ahorita, porque si ya no las hago ahorita, después de ir al seminario, después de estar con las religiosas, después de estar haciendo todas mis actividades, termino tan cansado que ya no puedo venir a hacer oración. Y el Papa le dice, es bueno hacer oración, pero también es bueno cumplir con sus obligaciones. Así que le invito a que vaya a hacer sus obligaciones. Y si viene en la noche y se queda dormido ante el Señor, qué mejor, porque entonces estará descansando en Dios. Y hacer oración es algo bueno, pero si ya me quita de hacer lo que yo debo, entonces ya no es bueno hacer oración. Porque también nuestro trabajo tiene que ser una oración, nuestro servicio tiene que ser una oración. Es como, por ejemplo, hay personas, sobre todo, yo no sé por qué son mujeres, pero agarran y que van a misa en la mañana, luego se quedan a hacer su hora santa, luego que se ponen a hacer rosarios, luego que tienen que ir a visitar a no sé qué enfermito, luego que tienen que ir a no sé qué grupo, luego tienen que ir a la otra misa porque la celebra el padre fulanito de tal, luego tienen que ir a hacer oración a la casa de no sé quién. Y uno le podría preguntar, ¿y su casa? Y hasta podría decir, bien, gracias, padre, ¿y usted? No, lo primero es hacer lo que debemos, porque si no convertimos a Dios en un ídolo. Y podrán decir, ay, padre, ¿y cómo convertimos a Dios en un ídolo? Porque tenemos un Dios a la medida, porque nos fanatizamos. Y el Papa Francisco lo ha dicho, cuando nos fanatizamos de la misma religión o nos fanatizamos de Dios, entonces ya no es bueno. O la frase del Papa Benedicto XVI, que decía, una razón sin fe no es cristiana, pero una fe sin razón no es humana. Porque no podemos descuidar lo que debemos por estar sirviendo a Dios. Eso déjenlo a nosotros, los padrecitos, las monjitas, las vírgenes consagradas y todos los que estamos tratando de dejar todo para servir al Señor. Entonces ahí sí nos pueden decir, ay, padre, ¿y usted a qué hora reza? Ay, padre, ¿y usted a qué hora se confiesa? Ay, padre. Ah, entonces eso sí déjenos a nosotros, porque nosotros hemos dejado todo por Dios. Pero ustedes tienen que servir a Dios en su familia. Ustedes tienen que servir a Dios en sus actividades. Entonces, es aquí donde tenemos que aprender a caminar según la palabra de Dios.
¿O Jesús se la pasaba todo el día en oración y no hacía nada? Pues no. Se levantaba muy temprano, se acostaba hasta muy noche haciendo oración, pero toda la parte del día era predicación, servicio. Podemos ver las curaciones, podemos ver que hasta llega un momento en donde dice, ay, que le dice a sus apóstoles, ay, creo que ya nos merecemos un descansito. Y les dice, vámonos para que nadie nos encuentre. Y oh sorpresa, llegan al lugar donde se los iba a llevar a Jesús a descansar. ¿Y qué pasó? Está toda la gente. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Pues bueno, ni modo, hay que seguirle. Y es precisamente el aprender a escuchar a Dios a través de su palabra que nos va a dar modelos para nosotros vivir nuestra vida cotidiana. Simplemente podrían decir, ay, ¿y es que qué es lo que tiene que hacer un ama de casa? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Las mujeres que aparecen en la Biblia, señoras de su casa, que hacían los alimentos, limpiaban y también había momentos en donde se quedaban. Por ejemplo, una Marta y una María. María sentada a los pies de Jesús y Marta que ya se le estaban quemando los frijoles, que había dejado a medio barrer la casa y hasta va con Jesús y le dice, maestro, ¿qué no ves a María que no está haciendo nada y yo estoy toda atareada? Y hasta Jesús le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo una la mejor. Y María escogió la mejor parte. Entonces es, sí, hacer las labores de la casa, pero tampoco quieran pasarse todo el día limpiando. No, también pidan ayuda a sus esposos, a sus hijos, para que todos cooperen y todos puedan descansar también. Pues que si trabajamos, entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor del trabajo? El administrador fiel. Si el patrón llega, porque sale de viaje y cuando llega ve a todos trabajando, los va a felicitar. Pero si se va y llega y todos están haciendo lo que quieren, pues los va a correr. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Así que si trabajamos, que no sea como esa canción de la secretaria, que creo que la cantaba Banda Machos. La secretaria eficiente que llevaba al trabajo a las 9:20 y luego se aventaba la hora del café y luego le pedía permiso al patrón para irse temprano. Pues entonces, ¿qué testimonio de cristianos estamos dando? O esos que van a trabajar y, ay, es que voy al baño y se van como 40 minutos al baño, regresan, trabajan 10 y otra vez se van otros 40 minutos al baño. Pues no es la actitud de todo buen cristiano. Por eso debemos de estar atentos a lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, porque como lo dice la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, todos tenemos un camino de santidad y no para todos es el mismo. Tenemos que aprender a descubrir mi camino para poder llegar a la santidad. Imagínense, será lo mismo que Dios exigirá, ahorita me viene a la mente, al Papa, que me exigirá a mí. Pues no, porque yo tengo una pequeña responsabilidad. De hecho, pues así como que canónicamente todavía no tengo grandes responsabilidades, todavía soy apoyo de un párroco. Pero el Papa tiene encomendada toda la iglesia, entonces, pues aquí posiblemente el Papa haga menos que yo en actividad pastoral, aunque él hace muchísimo. Pero pues no tiene que sentarse a confesar a ciertas horas, no tiene que estar celebrando las misas, no tiene que estar visitando a los grupos parroquiales, no tiene que estar yendo a ungir enfermos a los hospitales. Bueno, él lo hace y lo hace más en grande. Él tiene que estar atento a ver el bien de la iglesia.
Yo tengo que estar atento al ver el bien de unas personas, pero él tiene que ver el bien de toda la iglesia. Entonces, a final de cuentas, hasta hace más que yo. Pero la responsabilidad es muchísimo más. Y es aquí donde tenemos que descubrir. No es lo mismo que le va a pedir Dios a Juanita que le va a pedir a María. No es lo mismo lo que Dios le va a pedir a Pedro que le va a pedir a Pablo. Y hasta en los apóstoles lo podemos ver. Hoy que estamos viendo a Bernabé y Pablo, ¿qué le pide a Dios o qué le pide Jesús a Pablo? Ve y anuncia mi palabra a los gentiles. ¿Y qué le pide Jesús a Pedro? Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta a mis corderos. O podemos verlo en otra forma. Pedro, confirma en la fe a tus hermanos. Pedro no tenía que ir de misionero, él tenía que certificar la fe y dar el Espíritu Santo. Pablo tenía que ser ese misionero que tenía que ir y en muchas ocasiones casi pierde la vida. Y podríamos decir, ay, es que Pedro estaba mejor. Pues según el mundo sí, nada más tenía que hacer la confirmación de las comunidades que ya habían sido evangelizadas. Pero a Pablo le tocó ir a picar piedra, ir a casi perder su vida. Y podríamos decir, ay, y es que ¿por qué San Pedro tenía más derechos o tenía más privilegios? Bueno, porque su responsabilidad era mayor. Y no es lo mismo como va a juzgar Jesús a Pedro que Jesús a Pablo, porque cada uno tenemos nuestro camino que nos tenemos que aprender a caminar sobre él. Y así como decía San Agustín, hay veces que en el camino de la santidad pueden ir unos corriendo, otros pueden ir caminando, otros pueden ir ahí como que a pasito y otros muchos iremos a rastras. Pero decía San Pablo, San Agustín, arrastras pero en el camino. Porque si corremos mucho, pero corremos fuera del camino, ¿a dónde vamos a llegar? Pues a cualquier lado menos a la santidad. Por eso es este esfuerzo de aprender a escuchar a Dios. Y Dios nos habla a través de su palabra, sí, pero también nos habla en nuestra conciencia. Ayer que la segunda lectura decía, si no nos reprocha nada nuestra conciencia es porque tenemos la confianza plena en Jesús y escuchamos su palabra y la ponemos en práctica nuevamente. Pero Dios también habla al corazón en el momento de la oración. Dios habla a través de todas las personas que pueden entrar en relación contigo, pero tenemos que estar abiertos para escucharlo. Este testimonio de este comediante, Teo González, que él se llama el comediante de la cola de caballo. Y en este segmento que se llama Con Más Gracia, pues resulta que estaba diciendo que 2 años con un problemón que no podía resolver. Y pues dice así como que jocosamente que llegó a hacer un espectáculo allí a Las Vegas y pues terminando fue al hotel. Y en Estados Unidos, pues en todos los hoteles generalmente hay ni es la Biblia completa, generalmente son el Nuevo Testamento, y generalmente son estos como pequeños Nuevos Testamentos color azul, que son de los hermanos Gedeones, ni siquiera católicos. Entonces pues ya agarra y dice, pues quería ir al baño, y como buen mexicano quería leer algo en el baño. Y pues no encontré nada y dije, pues siempre hay una Biblia. La sacó del burocito, se fue al baño y en eso le hablan, pues es que no se puede resolver el problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y así como que se le prendió el foco y ya dejó el teléfono y le dice, ay Señor, mira, yo ya batallé por todos lados y no puedo resolverlo.
Si tú quieres, resuélvelo. Y pues ya que agarró la Biblia y así como a ver en dónde se abría. Y dice, yo nada más vi las primeras palabras y ya ni siquiera vi lo demás. Decía, querido Teófilo. Y dice, yo me quedé con eso. Era el principio del Evangelio de San Lucas. Querido Teófilo, muchos han querido narrar la historia de lo que pasó a Jesús de Nazaret partiendo desde Galilea hasta llegar a Jerusalén. Pero él dice, yo nada más me quedé con el querido Teófilo. Dice, yo me llamo Teófilo y dije, el Señor me está hablando. A los 15 minutos me hablan, Teo, se solucionó el problema. Y dice, ¿y quién fue? Pues Dios, porque yo dije, yo ya 2 años y no pude, resuélvelo tú. 15 minutos y el problema resuelto. Y es precisamente cuando aprendemos a escuchar a Dios, Él nos va a dar la solución, pero tenemos que confiar en Él. Y dentro de las redes sociales a veces, pues las imágenes que ponen, una muy interesante, un monito de esos que son más como de bolitas y triangulitos, pues que está a un abismo y está por dar el paso. El monito tiene los ojos vendados, pero está la mano de Dios para sostenerlo. Y es aprender a abandonarnos en las manos de Dios, cosa que aprendió a hacer Pablo, que cuando él habla de Dios hasta le dicen que es el Dios Júpiter. Y ellos dicen, no, es que no somos, y ya los andaban matando, tanto que los apedrearon y los aventaron fuera de la ciudad, y así como que dijeron, pues ya los matamos, y así como que yo me imagino que se han de haber desmayado, porque dice que cuando despertaron ya no estaba nadie, y así como que, pues ¿qué pasó? Pues ya nos corrieron, pues vámonos, manito. ¿A qué? Pues a seguirle. Pero es aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso no debemos de perder de vista. El que me ama, cumplirá mi palabra. ¿Queremos demostrarle el amor a Dios? Vivamos como verdaderos cristianos. ¿Y cómo va a ser esto? San Juan de la Cruz ya nos lo dijo. Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Amar. ¿Y qué es el amor? Buscar el bien de la persona que decimos amar. Así como también decía esta frase de San Agustín, a veces amamos en Dios y a veces amamos por Dios. Amamos en Dios a aquella persona que me ama, a aquella persona que me cae bien. Y amamos por Dios a aquella persona que me cae mal, a aquella persona que me odia, a aquella persona que no me cae bien. Pero siempre podemos amar. Ejemplo, el Señor en la cruz, ¿qué es lo que está haciendo? Pidiendo por sus verdugos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está buscando el bien de esos que lo están matando. Si no, podría ser como gestas. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate para que creamos en ti. Y profiriendo maldiciones, dice el Evangelio. Si Jesús hubiera actuado así, hubiera dicho, Señor, mándales ahorita el rayo para que se caigan muertos. Pero no, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ayer estaba viendo un video, entre los videos recomendados del YouTube apareció uno, el personaje de la película La Pasión de Cristo que cambió su vida en una escena. Y es el personaje que la hace de Barrabás, que él quería ser, porque le hablaron y le dijeron, es que Mel Gibson está haciendo una película y quiere que seas Barrabás, porque va a ser una película sobre Jesús. Y así como que él dijo, no quiero a Barrabás, yo quiero ser Pedro.
Dijo, porque pues con los problemas económicos que tengo, pues ser Pedro me va a dejar más dinero para pagar mis deudas. Y le dice, no, es que él te escogió ya para Barrabás. Dice, pues bueno, con que me paguen. Y pues resulta que después de una vida medio desordenada, en donde estaba perdiendo a su familia, tenía un montón de deudas, había caído en los vicios, pues dice, pues bueno, con que me paguen lo hago. Y pues resulta que llega y pues a él le pusieron un camerino aparte y le dijeron, no, es que no puedes estar cerca de toda la demás producción porque queremos que la escena que hagas cuando te ves con Jesús sea así como que una reacción natural. Y pues él dijo, pues bueno. Y resulta que cuando está en la película, ya después de ser azotado Jesús, que se dice esa frase célebre, he aquí el hombre, que está Jesús pues todo flagelado, coronado de espinas, y traen a Barrabás. Entonces la escena es de que el pueblo pide a Barrabás, Pilato lo suelta y va caminando, y en eso tenía que voltear a ver a Jesús. Y él dice, pero fue una escena en donde yo no había visto a Jim Caviezel. Pero cuando volteo, Jim tenía una expresión de paz, de ternura, que lo único que pude hacer fue verlo y seguir adelante. Y después de allí, mi vida cambió, porque yo no vi a mi compañero actor. En esa mirada yo pude ver al mismo Jesús. Y sentí ese amor que Jesús tenía y que no me reprochaba nada de mi vida. Así que nosotros tenemos que hacer conciencia también de esto. El Señor no nos reprocha nada, nos acepta y nos ama. Lo único que pide es de que nosotros le amemos, de que nosotros también vayamos y miremos con amor a todas aquellas personas que están faltas del amor de Dios. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos dé este don de la caridad para que siempre podamos vivir de acuerdo a su palabra y a su santa voluntad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.